Vamos a ver brevemente algunas cuestiones sobre actividades, ¿sí? Voy a habilitar la edición por acá. Si recordamos, con este botoncito añade una actividad o un recurso, estuvimos viendo el lunes estos, los recursos, el final de la lista. Ahora nos vamos a detener en las actividades, ¿sí? Las actividades son varias. Si no recuerdo mal, ayer estuve contando y son 14 las diferentes actividades que aparecen. ¿Qué es una actividad para Moodle? ¿Qué es una actividad para el campus? Es algo que implica que el alumno haga algo, ¿sí? Implica, como dice la palabra actividad, una eh, puesta en movimiento, la realización de algo por parte del alumno, algo activo, una participación activa, a diferencia de los recursos, donde el recurso es generado por el docente y el alumno lo consume de manera, entre comillas, pasiva, ¿sí? Acá en las actividades, digamos que el alumno le pone el cuerpo. De estas actividades, ¿sí? No todas son calificables. ¿Por qué? Porque, como les decía recién, la actividad implica que el alumno realice algo, pero no todo lo que el alumno realiza es sujeto de ser evaluado. Sin ir más lejos, vamos a la actividad chat. En la actividad chat se habilita un espacio de discusión entre el docente o los docentes y los alumnos, eh, y no hay una forma más o menos automática de calificarlo. En todo caso, queda a la posibilidad de hacer una calificación este, subjetiva, pero no aparece, chat nunca va a aparecer dentro del calificador, ¿sí? Es como que Moodle considera que, sí, bien, es un intercambio, no, un intercambio entre los docentes no es necesariamente calificable, mucho menos en el ámbito de un chat. El foro será otra historia, porque en el foro puede haber una producción adicional, está toda la parte reflexiva, digamos, porque no se escribe espontáneamente, porque son extemporáneos, el chat es simultáneo. Entonces, vamos a ver que chat no es calificable, pero foro sí es calificable, ¿sí? Bueno, estos son varias las posibilidades de las diferentes actividades, algunas son más complejas que otras, y me voy a detener en algunas que son útiles y relativamente sencillas de, de configurar. Lo que es importante a la hora de elegir las actividades que queremos realizar es saber qué queremos hacer, ¿sí? Porque hay actividades que son súper interesantes, no sé, por ejemplo, la elaboración de una wiki, ¿sí? He visto muchos docentes que no de nuestra facultad, sino de otras facultades por ahí que, utilizamos la wiki, tenemos ganas de usar la wiki, sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? A veces no está muy claro, a veces complica mucho más. Complica la configuración de la actividad para algo que es como que está bueno. La wiki sí está buena, es lindo hacerlo, es como que arman los alumnos, como que arman una especie de Wikipedia, si se quiere, pero puede no cumplir con los objetivos que uno se plantearía, ¿sí? Es como usar una tecnología, usar una propuesta por usarla y no mucho más. Hay otros, como la lección también, que es una mezcla entre contenidos y actividades, y uno puede mezclar la lectura de texto con una pregunta, con un pequeño cuestionario, y el alumno lo va resolviendo hasta que finalmente termina y aprueba o desaprueba la lección, pero que quizá, más allá de ese recurso en particular, el mismo objetivo nosotros lo podemos realizar de forma mucho más sencilla, que a través de la utilización de esa actividad. No desaconsejo la utilización, sino que no me voy a detener en esta instancia a este, verla en detalle, ¿sí? Pero bueno, les decía, básicamente nos vamos a detener en este listadito de las actividades. Acá yo les cargué estas primeras que vamos a ver. La primera, igual, primera es el cuestionario, que no lo coloqué acá, lo vamos a ver dentro del aula de inglés, donde ya hay millones de cuestionarios generados. Cuestionario. Quiero arrancar con un cuestionario. Bueno, Dayan dijo, vamos a ir a añadir una actividad a un recurso, cuestionario, agregar y arranco. No tan rápido.
antes tenemos que hacer algunas cosas más si queremos trabajar bien con cuestionarios. Los cuestionarios empiezan, además de, primero, a pensarse por el docente, se empieza por pensar qué preguntas queremos hacer. El cuestionario, imagínense que es que si ustedes tuvieran todas las preguntitas sueltas en pedacitos de papel, ustedes agarran, eligen una serie de esas preguntas, las pegan, van a fotocopiadora y empiezan a hacer copias y ese es el parcial. En el próximo parcial agarran otro set de preguntas, las pegan en una hoja, empiezan a hacer copias y ese es el segundo parcial. Eso es hacer el cuestionario. ¿Mm? Pero lo que primero con lo que teníamos que contar es con las preguntas. Para eso, lo que nos propone Moodle es la utilización del banco de preguntas. Y el banco de preguntas, vamos a observar un poquito por acá arriba, solamente estas dos opciones, vamos a ver que tiene, por un lado, las preguntas que existen, acá aparecen algunas, por ejemplo, varias acá, y por otro lado, las categorías que existen. Y las tenemos por acá. Fíjense, cuando veíamos las diferentes actividades del aula de inglés, aparecían la actividad 2, por ejemplo, que es un cuestionario, y acá la vemos en categorías. Bueno, ¿por qué? Cuando nosotros empezamos a estructurar estos cuestionarios, dijimos, vamos a crear la categoría actividad 2 y ponemos todas las preguntas que nosotros consideramos que van para esa actividad. En total, se elaboraron 8 preguntas para la actividad 2, para la actividad 3.11, para la actividad 4.9, etcétera, etcétera. ¿Sí? De esta manera, al tener las preguntas organizadas por categorías, a la hora de la creación del cuestionario, simplemente al cuestionario le ponemos un título, le ponemos el título actividad 2, configuramos algunas cositas y cuando cargamos las preguntas, decimos carga todas las preguntas de la categoría y lo arma automáticamente. Si nosotros no hiciéramos esto, organizar las preguntas por categoría, las va colocando en este set general, que acá quedaron 9 preguntas, en los que son por defecto en la plantilla TUG. ¿Sí? Van quedando completamente sueltas, sin clasificarse en una categoría particular, y luego pasan a ser muy difíciles de encontrar. ¿Sí? Para añadir las categorías, uno elige, bueno, cuál es la categoría padre, dónde quiero que me las almacene, cuál es la carpeta macro, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, de la unidad 2 quedó mal, quedó que por defecto yo lo hubiera puesto acá en top para inglés, ¿sí? Ponemos un nombre, sería unidad 3 el que corresponde ahora. Si queremos podemos poner alguna descripción o información sobre esa categoría, y no es necesario colocarlo, añadimos y listo. Vamos a hacer lo que mal no va a hacer. Vamos a poner acá, unidad 3, ¿sí? Añadir categoría. Entonces, vamos a preguntas. Y acá tenemos el botón de crear una nueva pregunta. Para crear preguntas, vamos acá. Pero antes, elegimos la categoría. Vamos a la unidad 3. Uy. Unidad 3. No me muestra nada. No hay ninguna pregunta en unidad 3. Por eso no hay nada acá abajo. Ponemos crear una nueva pregunta. Vamos a poner cualquiera. Si es solo para mostrar. ¿Sí? Y fíjense que como yo ya había elegido la categoría de entrada, me aparece por defecto unidad 3. Si yo no la hubiera elegido, puedo modificarla acá, ¿sí? Elegir la categoría de mi interés y comenzar a crear la pregunta. Guardar cambios y listo. En este caso, no vamos a guardar nada. Bien. Entonces, lo que hacemos nosotros primero es trabajar con el banco de preguntas, tener una buena organización de las preguntas para luego
hacer más fácil la creación del cuestionario. Y ahí sí, nos vamos a la creación del cuestionario. ¿Sí? Cuestionario, agregar. Bien, cuestionario. Requiere un nombre, podemos poner una descripción, ¿sí? Esta descripción es como, si se quiere, puede ser la consigna general del cuestionario, si corresponde. En el caso de inglés, en muchas de las actividades se ponía eh, a partir del texto tal, 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 se trabaja con un único texto, responda a las siguientes actividades, ¿sí? Y no estar poniendo cada uno, esa introducción en cada una de las preguntas. Entonces, bueno, eso tenemos la posibilidad de temporalizarlo, habilitarlo, para que aparezca a partir de un momento y cierre a partir de otro momento. Podemos limitar el tiempo, podemos decir qué ocurre cuando el tiempo terminó. Pasó la hora y media que tenían para hacer su parcial virtual, el envío se realiza automáticamente, es una de las opciones. Dejamos un periodo de gracia para que lo puedan mirar, pero no para responder más preguntas. O, por ejemplo, dice, el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. En este caso, si no lo terminó antes de la hora y media, y se le cerró el cuestionario y se quedó sin nota, ¿sí? Bueno, en el caso de que elijamos un periodo de gracia, la posibilidad de eh, habilitar cuál es ese periodo, ¿sí? Calificación, si se requiere alguna calificación en particular para aprobar, la cantidad de intentos, en el caso de un parcial uno pondría un único intento, comportamiento de las preguntas, por ejemplo, si queremos que las respuestas queden ordenadas al azar en un multiple choice, ¿sí? Cómo va a ser la retroalimentación de las preguntas, bueno, varias configuraciones, ¿sí? Guardar cambios y mostrar. Bueno, puse título. Bien. Y acá me muestra cómo es el cuestionario, ¿sí? Y esto es, por ahora, no es nada. No se agregaron ningún tipo de preguntas. Entonces vamos a editar el cuestionario. Y cuando uno ya tiene bancos de preguntas realizados, uno pone agregar, puede crear una pregunta, eh, una nueva pregunta, que en este caso se van creando, por así decirlo, como dentro del cuestionario, y hemos tenido algunos problemas donde se han perdido, ¿sí? Las preguntas, o sea que yo insisto en no solamente la practicidad, sino por ahí la seguridad de trabajar con el banco de preguntas, o la realización de una pregunta aleatoria. En este caso es interesante porque uno puede tener dentro de una categoría, voy a mostrarlo, ¿sí? Dentro de una categoría, no sé por qué me aparecen las preguntas de física, pero están. Uno puede decir, bueno, agregame alguna de las preguntas de la comisión 1 sobre el tema cinemática circular. ¿Sí? No dice cuál, yo no le estoy diciendo cuál pregunta, le estoy diciendo alguna de las que están. De esta manera, ¿sí? Se generan cuestionarios completamente al azar, individuales para cada uno de los alumnos. Y si recordamos que además en la configuración del cuestionario dijimos que las respuestas se ordenen al azar, minimizamos a prácticamente cero las posibilidades de que se estén copiando en simultáneo, ¿sí? Que se estén pasando las respuestas por WhatsApp, o al menos que lo lleguen a hacer a tiempo, porque tienen que leerse y razonar cada una de las preguntas y leerse las respuestas, porque no es la 1 es la A, la 2 es la C y la 3 es la B. Eso, esa forma de copiarse, si se quiere, la eliminamos completamente con esto. Repaso, ¿sí? Primero, configuramos para que las respuestas dentro de cada pregunta o las opciones dentro de cada pregunta aparezcan al azar. Esto vale para opciones múltiples, ¿sí? Para ese tipo de preguntas, para seleccionar o bien un único o varios elementos. Vale también para todas las actividades drag and drop, ¿sí? Donde agarramos una
una palabrita y la arrastramos sobre una foto o sobre un texto, también vale para eso, ¿sí? Las reordena nuevamente, no a los espacios, sino a las palabras que están sueltas. Y además le decimos que dentro de una categoría nos tome una pregunta cualquiera, ¿sí? Entonces, no sé, Juan y Pedro terminan teniendo dos parciales completamente diferentes, ¿sí? Bueno, nosotros le podemos decir qué número de preguntas aleatorias queremos que nos agreguen. Nos muestra, ¿sí? Nos muestra cuáles son las que están disponibles. Nosotros decimos, bueno, agregame dos de esta categoría y agrega una pregunta aleatoria. ¿Bien? Nos aparece con este símbolo, con el dadito, y nos dice, bueno, esto es una pregunta aleatoria. Agregamos algo del banco de preguntas, ¿sí? Elegimos la categoría de cinemática lineal, por ejemplo. Elijo todo lo que quiero y añado. ¿Sí? ¿Alguna cosita más está faltando? Banco de preguntas. Ah, acá. Si yo elijo, voy acá. Motor de combustión interna en una sola pregunta. Ah, no, un montón me parece. Esta es la categoría. Este es el tema del cuestionario. Quiero seleccionar todas. No voy a estar buscando porque ya sé que todas van. Selecciono acá arriba. Con eso ya me selecciona todo. Añadir preguntas. ¿Sí? Y acá va quedando todo el cuestionario. Fíjense que cada una de las preguntas estas que fueron creadas añade un punto. Esta es la puntuación que tiene cada pregunta. Esto generalmente lo dejamos así, ¿sí? Es lo que va por defecto. Si nosotros consideramos que hay una pregunta que tiene un mayor peso dentro del cuestionario, podemos otorgarle un mayor puntaje, ¿sí? Esto es muy a pata, ¿sí? De la misma manera como se hace cuando uno elabora un parcial y tiene que determinar el puntaje para cada ejercicio. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Tenemos que definir, y lo que sí, como hay muchas cosas que son de respuesta automática o de corrección automática, tenemos que hacer un par de pruebas a la hora de haber terminado el cuestionario. Una cuestión adicional, como si no había suficiente azar en todo esto, en decir, quiero que las opciones dentro de cada pregunta aparezcan con diferente orden cada vez que alguien las visualice. Quiero que dentro de esta categoría elijas preguntas aleatorias, cualquiera. También puedo decir que las preguntas se reordenen al azar. Entonces, Juan tiene la pregunta 1 en primer lugar, pero Pedro tiene la pregunta 1 en séptimo lugar. ¿Sí? Y ahí ya, si se nos copian, les damos un premio si se pueden copiar con eso. ¿Sí? Aparece el total, ¿sí? Fíjense, el total es 18 porque hay 18 preguntas, pero la calificación máxima es 10, así que simplemente calcula la proporción que corresponde, tomando como base la calificación máxima y listo. Se pone guardar. Guardar, guardar, aparece. Acá. Por acá. El cuestionario. Vamos a previsualizar el cuestionario. Y acá lo tenemos. ¿Sí? Listo. No hay mucho más para cuestionar. ¿Hay una pregunta por ahí? ¿Escucho el micrófono? Corina Romero pregunta si las preguntas, justamente, las puede tener en Word o hay que tipearlas en Moodle, sí o sí. No, vos las preguntas las podés tener en Word y las copias y la pegás. Pero sí, cada pregunta es como que hay que armarla. Es decir, no podés decir importar este Word y que te lo clasifique en preguntas y entienda todo lo que uno volcó en el Word, digamos. No. Vamos con la primera pregunta que es, no sé, si tal insecto tiene este tipo de alas, indique a qué orden pertenece. Entonces, uno pone las opciones y pone los puntajes para cada opción y listo.
Pero uno puede copiar y pegar la consigna y las opciones, sin problema. Y bueno, después más que una consulta, una aclaración de Horacio Maistegui, que creo que resultó muy complicado el tema de los cuestionarios y eso. Resultó, tiene su complejidad, por eso no me quise detener demasiado en las configuraciones, sino mostrar las posibilidades que tiene. Fíjense que hice bastante hincapié en la parte de las respuestas al azar, las preguntas al azar, las preguntas aleatorias, como para que vayan pensando en cuáles son las posibilidades que nos ofrece Moodle en miras a definir si se quiere alguna forma de evaluación, ¿sí? O alguna forma de acreditación de la regularidad. Distinta de la asistencia, ¿sí? Acreditación de la regularidad distinta de la asistencia que hablamos en el principio.